Banda, quiero que escuchen lo siguiente. Lo que están escuchando son las supuestas voces de diferentes demonios. Demonios como lo son Caín, Judas, Nerón, Hitler y Lucifer, el mismísimo patrón. Y todos estos están saliendo de la boca de una joven adulta llamada Annalise, uno de los casos más conocidos que existen de posesión demoníaca. En este canal ya he hablado de un caso de posesión que fue la posesión de Elías Samael, que al parecer, este vato no acabó nada bien. Y de hecho sus videos son el testimonio y la advertencia de que no debes de jugar con el demonio o con las cosas con lo que no conocemos. Que de hecho, hay una asociación internacional de exorcistas, esto existe realmente y es oficial. Banda, las personas que son exorcizadas, ¿son personas poseídas o son personas que sufren de una condición mental? Vamos a escuchar un poco a un padre, a un exorcista llamado Carlos Pan, que él habló un poco sobre el tema junto con el padre Javier en su propio canal. A ver, padre, en el siglo XXI, ¿realmente todavía la iglesia sigue creyendo que el demonio existe? Y que si existe, puede llegar a poseer a una persona que no hizo nada malo, ¿no? ¿Realmente todavía la iglesia cree en esto? Debería. ¿Qué es lo que ha sucedido con la iglesia? Es un estudio, yo tengo un manual que estoy escribiendo sobre todo el exorcistado, yo estudié psiquiatría, psicología, me estudié el DSM-5, que es el manual de psiquiatría y es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Después de la Revolución Francesa, que hubo un gran descalabro a nivel mundial, empezó el cientificismo, el naturalismo, las ciencias positivas. ¿Qué pasó con la filosofía y la teología? Se la fue considerando como no ciencias. Teología y filosofía afuera. Y entonces empezó a entrar como un complejo en la iglesia, sobre todo los pastores, que cuando uno hablaba de un poseso, entonces querían darle una explicación psicológica y una explicación psiquiátrica, exagerando un poquitito. Básicamente, el padre Carlos está diciendo que hubo un tiempo que hasta en la misma iglesia se perdieron estas ciertas prácticas sobre el exorcismo, por el contexto de lo que estaba pasando en la época. Pero esta ley cambió después del Papa Juan Pablo II, ya que después de él se restableció la formación, ¿no?, de un exorcista. En nombre de Jesús, Padre y Espíritu Santo, conjura. ¿Cómo es tu nombre, demonio? Tu nombre. Lucifer. Lo que están viendo en pantalla es el libro que todo exorcista debe de leer. Está autorizado por el Vaticano y en él contiene el código de conducta y lo que tiene que hacer un exorcista en el caso de que se encuentre con un poseído. La ciencia obviamente niega rotundamente, la existencia de posesiones, sino más bien el poseso es una víctima de una enfermedad mental como lo es la esquizofrenia, el síndrome de Tourette, la personalidad múltiple, la epilepsia. Pero lo que me parece curioso es que hasta la misma iglesia, está de acuerdo en buscar la explicación médica más racional posible. Pero también se sabe que después de algunos exorcismos, estas personas que decían que tenían alguna enfermedad mental han sido curadas completamente. Y en la ciencia se sabe que esas enfermedades no tienen cura. Por ejemplo, estuvo posesa Santa María de Jesús crucificado, la arabita, carmelita, toda la vida, ella murió posesa. Nunca le hicieron exorcismo porque no se daban cuenta las hermanas tampoco, pensaba que era así nada más. Por ejemplo, ella estaba comiendo y veía gusanos, y eran de verdad, porque las hermanitas al lado decían, mirá, te estás comiendo un gusano, no, pero está rico. De muchos fenómenos extraordinarios, muchísimo, de todo tipo. Hasta lloraban las imágenes, se llenaban de aceite, todo, porque el demonio puede hacer también esas cosas, ¿verdad? Puede ser de Dios o no. El demonio también podría llegar a imitar algunas cositas. Pero un caso realmente complejo, yo la he visto volar en el aire, he visto sacar cosas de adentro, huesos podridos de la boca, yo se los sacaba de la boca uno y otro, lo analizamos y eran huesos humanos. Por la gente que nunca estuvo en un exorcismo, yo me he tocado estar al menos una vez, fue la experiencia quizás más fuerte que viví como sacerdote, justamente en México, con el padre Cole en Campeche, y yo estaba presenciando simplemente el exorcismo. Lo único que hice en ese momento fue leer el evangelio que me pidieron como sacerdote, es aquellos que tienen que estar sosteniendo el cuerpo, eran 6 personas con una chica de 15 años más o menos, porque tiene una fuerza que era imposible de parar. Banda, ahora vamos a escuchar las preguntas que le hicieron a un exorcista. Al padre Bit Schultes, es un exorcista sueco, y las preguntas se las hizo la periodista
Demi Wolf. Padre, ¿cómo puedes saber si alguien está poseído por un demonio? La gente que ha estado en contacto con fuerzas satánicas muestra comportamientos muy anormales. Primero preguntamos a la persona si siente enfado, miedo, codicia o tiene alguna adicción. Si es cristiana, le pedimos que nos diga su opinión sobre la seguridad de la salvación. También les pedimos que nos hable sobre sus deseos sexuales, ya que hay mucha gente que busca ayuda, practica la sodomía o el bestialismo. Después comprobamos su árbol genealógico para averiguar si la familia está maldita. Si no es así, preguntamos si en su casa suceden cosas. Por ejemplo, cuando la posesión ocurrió, preguntamos si escucha ruidos como golpes o puertas que se abren y se cierran solas. Padre, ¿por qué usted cree en los espíritus? Hace 28 años me llamaron para exorcizar a una mujer que no podía decir el nombre de Jesús en voz alta. Estuvimos con ella mucho tiempo y un día dijo que había sido enviada por un grupo ocultista para dar leucemia a mi hijo. De repente la mujer desapareció y el segundo de mis hijos contrajo una enfermedad terminal. Llamé a un pastor que realizó un ritual de expulsión según Mateo 18. En menos de una semana mi hijo se había curado. Los doctores no podían explicarlo. Después de esta experiencia, mi mujer y yo tuvimos que aceptar que las fuerzas sobrenaturales pueden afectar a la vida y a la muerte. Padre, ¿cómo usted expulsa a los demonios? Si estás poseído por el demonio, normalmente empezamos con una oración. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, renuncio a todas las cargas ocultas. Decimos de Nazaret porque muchos demonios se hacen llamar a sí mismos Jesús, mientras que Nazaret es un término protegido, incluso en el mundo invisible. Padre, ¿cómo es un demonio? Tienen formas diferentes. Los demonios pertenecen al ejército oscuro del diablo, su maestro. En la Biblia, estos poderes aparecen a menudo representados como animales, y a veces los encuentras de esa forma. Es muy difícil de describir. Banda, ¿por qué quise hablar de esto? No quiero decir que los demonios no existen, la verdad no tengo ni puta idea, güey. Pero creo que lo que le pasó a Annalise fue algo muy ojete. Annalise Michel fue sometida a 67 ritos de exorcismo católico que finalmente la dejaron muerta a los 23 años. Y estas grabaciones que estás escuchando son el testimonio, güey, de lo mucho que sufría. Annalise desde muy chica fue criada como devota del catolicismo. Incluso su familia asistía a misa 2 veces por semana. El tiempo pasó y cuando tenía 16 años de repente se desmayó en la escuela y comenzó a caminar aturdida, como en un estado de trance. Un año después, Annalise experimentó un suceso similar. Se despertó en trance y mojó la cama. Luego, su cuerpo pasó por una serie de convulsiones, lo que provocó que su cuerpo estuviera temblando incontrolablemente. Los que eran muy cercanos a ella, cuando la vieron, estuvieron convencidos de que ella estaba sufriendo de una posesión demoníaca. Annalise visitó a un neurólogo que le diagnosticó epilepsia del lóbulo temporal, un trastorno que provoca convulsiones, pérdida de memoria y alucinaciones visuales y auditivas. Ella se tomaba normalmente sus medicamentos, güey, y se graduó de la universidad. Pero los medicamentos con el tiempo no lograron ayudarla del todo, y a medida que transcurrió el año, su condición empezó a empeorar. Michelle empezó a creer que estaba poseída por un demonio y que necesitaba encontrar una solución fuera de la medicina. Michelle dice que comenzó a ver el rostro de Satán en todas partes, cuando cerraba los ojos, cuando miraba por ventanas, a donde quiera que iba, y que ella cuando se ponía a rezar, escuchaba que le susurraban en los oídos que estaba condenada y que se iba a pudrir en el infierno. Se empezó a arrancar la ropa, se dice que hacía 400 sentadillas al día, se metía abajo de la mesa y empezaba a ladrar como perro. E incluso orinaba en el piso y después también lamía su propia orina. Llegaron 2 exorcistas a ayudar a Annalise. Fue entonces cuando se le sometieron a tortuosos, exorcismos. Se rompió los huesos y se rasgó los tendones de las rodillas, ya que tenía que estar continuamente arrodillada en posición de la oración. 10 meses la tuvieron inmovilizada hasta que finalmente murió de inanición y deshidratación. Esta historia, en Alemania se hizo famosísima. Era la sensación, carnal. Y los sacerdotes tuvieron que ir a juicio. Se le acusaron a las 4 personas que estaban ahí de homicidio negligente por no llamar a un médico. Básicamente, banda, no hubo castigo para ninguna persona de este caso. A los sacerdotes los defendió un famoso abogado llamado Erich Schmidt-Lechner, famoso por defender a acusados por cometer crímenes de guerra nazis. Y este güey obviamente se lo pagó la iglesia. La película El Exorcista, cuando salió, tuvo un
fue un momento histórico, tuvo un gran auge. Pero a ver, esta película salió en el 1973 y el caso de Annalise ocurrió en el 1975. Tan solo 2 años, güey, después de la fecha del estreno de la película. Y lo curioso es que se conoce que después de que salió esta película, los casos de exorcismo como por arte de magia empezaron a aumentar y las prácticas de hecho se hicieron más habituales después de la película. Antes, güey, antes que por jugar Pokémon o tener cartas de Yu-Gi-Oh te decían que era del diablo. Yo respeto mucho a la gente que sufre de trastornos mentales, de enfermedades mentales, porque siento que están jugando la vida en modo difícil, ya que nuestra mente es el filtro, es el único filtro que tenemos para el mundo. Espero que estas personas puedan, de alguna manera, o como puedan, güey, que haya mejores herramientas, güey, para estas personas, para vivir una vida feliz en el caos, en el cagadero que hay en todas partes. En este mundo donde existen átomos, planetas, galaxias, dioses, demonios, bacterias, virus o seres vivos. Espero que puedan voltar al cielo y apreciar la complejidad del todo sin que nada, güey, les nuble su mente. Esta fue la historia del caso de Annalise, una chica que al parecer todo apunta que no estuvo poseída, sino más bien fue víctima de negligencias y pues el tener una enfermedad mental.